¿Estás harto de entrar al gráfico y no entender por qué pierdes en los pullbacks? Quédate hasta el final del video porque hoy te revelo los 5 tipos de retrocesos que utilizan los traders más exitosos y que nadie te explica. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy te vengo a explicar 5 tipos de retrocesos que nosotros nos podemos encontrar en el gráfico. Esto es importante porque el gráfico no siempre va a estar de forma bonita, no siempre el precio va a realizar un retroceso tan bonito. Supongamos que vamos en una tendencia alcista y el precio regresa a esa zona de máximo anterior para tomarlo como soporte y continuar con esa tendencia alcista. Entonces, esto nosotros debemos tenerlo muy en claro porque un compañero del grupo me había escrito de que no siempre se dan ese tipo de retrocesos y que le costaba como detectar esos pullbacks de forma adecuada, como que no siempre el mercado los brindaba. Y es verdad, tiene toda la razón. De hecho, ese compañero es el que me motiva hoy a efectuar la explicación de este video, para informarles de que no siempre los retrocesos se van a dar bonitos. Y bueno, él me comentaba eso exactamente en el video de pullback más patrón de vela, que eso es cuando el precio te brinda un retroceso a una zona anterior y te da, por ejemplo, un patrón de vela. Por ejemplo, aquí en el último máximo el precio te da un patrón de vela de reversión y tú puedes tomar la operación en compra, pero eso lo hace muy poco el precio. Y es verdad, hay muchas estrategias que en sí los traders no explican adecuadamente, y es por eso que yo ya tengo prácticamente como una serie de videos hablando acerca de la estructura del mercado. Porque para nosotros poder entender una estrategia en específico, debemos saber estructura del mercado. Si tú no sabes estructura del mercado y piensas que por trazar una zona de resistencia y que el precio llegue ahí y te respete, estás totalmente equivocado. Esto no es así. Pero bueno, para eso estoy yo el día de hoy, para ayudarte y verificar cómo podemos nosotros detectar estos 5 tipos de retroceso. Ahora, antes de continuar, te quiero comentar de que retroceso es igual a pullback. Ya yo tengo una explicación indicando de que a los pullbacks es este típico movimiento de retroceso o de corrección que efectúa el precio. Es decir, si estamos en una tendencia alcista, es el movimiento correctivo, el movimiento en contra de esa tendencia general alcista. O sea, esto que tenemos por aquí sería un retroceso. De igual forma sería en una tendencia bajista. Si nosotros vamos en una tendencia bajista y el precio hace ese movimiento al último mínimo, que sería este, el movimiento que nosotros tenemos de corrección, es decir, este movimiento hacia arriba, sería el retroceso. Ahora, pullback es cuando nosotros vamos en una tendencia bajista. Throwback es cuando nosotros vamos en una tendencia alcista. Es decir, esto sería el throwback y esto sería el pullback. Pero yo le llamo pullback a los dos. Esto por si alguna persona dice, no, Junior, esto se le dice throwback. No, ok, yo entiendo eso, pero para no enredarlos, yo les voy a seguir diciendo pullback, ok. Así que vamos con la explicación de los 5 tipos de retrocesos. Y el primer retroceso es el retroceso simple. Este es el retroceso directo y claro dentro de la tendencia, es decir, es un movimiento que se detecta fácilmente. Tú no tienes que trazar Fibonacci, no tienes que verificar qué está haciendo el precio anteriormente, solamente verifica que estés en una tendencia alcista o en una tendencia bajista general, ¿ok? Y bueno, las características de este tipo de retroceso es que es un movimiento único en contra de la tendencia. Respeta las zonas de niveles claves, es decir, si vamos en una tendencia alcista, como es en este ejemplo, la zona clave sería el último máximo, es decir, esta zonita que tenemos aquí, que el precio cuando subió bajó y la tomó ahora como resistencia, pero el precio rompe y posterior a la ruptura la toma como soporte. Entonces esta es la zona clave en la cual el precio desea efectuar ese retroceso, y también de que es fácil de identificar y operar. Esto porque nosotros vamos a detectar que en efecto vamos en una tendencia alcista, como es en este ejemplo, y vemos que el precio se va acercando al último máximo. Cuando vemos que el precio queda en ese máximo,
ahí nosotros podemos tomar operaciones en compra tratando de seguir esa tendencia. Pero no solamente te quiero comentar eso, sino que este movimiento que nosotros vamos a tener del precio es un movimiento limpio. No vamos a tener, por ejemplo, un movimiento de algo así, ni nada extraño, algo así. No, nada de eso, sino que va a ser un solo movimiento. Prácticamente puras velas en contra de la tendencia hasta que me lleguen a esa zona del máximo anterior. Así que yo te voy a explicar acá. De igual forma tengo unos ejemplos para que tú lo visualices de forma más clara. Aquí en este ejemplo nosotros vamos en una tendencia alcista y quiero que te percates que acá el precio me está realizando una especie de doble suelo. Si yo más o menos trazo esta zona de doble suelo, que estaría algo así, veo de que el precio me hace un movimiento de retroceso a la zona anterior, es decir, a este máximo que tenemos por acá. No llega exactamente, pero vemos que aquí hay una gran mecha que me está rechazando del máximo anterior. Por ende, aquí el precio ya me está haciendo ese movimiento de retroceso. Y a lo mejor tú no aproveches, por decirte el ejemplo, la operación aquí en compra, pero ya al momento que tú ves este movimiento, ya tú puedes detectar que vas en una tendencia alcista. Por ejemplo, si aquí tú ves que tienes estas velas bajistas y vas a efectuar operaciones en venta, ya como tú ves que el precio tocó el último máximo y se está dirigiendo hacia arriba, tú puedes aprovechar ese movimiento para efectuar compras. También de que si yo trazo por acá más adelante tengo otra zonita que también es una zona de máximo, porque el precio aquí la utilizó como resistencia posterior a la ruptura. Ahora el precio está haciendo un movimiento limpio hacia esa zona de máximo y ahora la está tomando como un soporte. Por ende, aquí nosotros podemos aprovechar en tomar operaciones en compra y por supuesto siguiendo la tendencia alcista. Este movimiento que tenemos acá de dos velas es un movimiento de retroceso simple, es un movimiento claro y efectivo, el cual suele respetar las zonas de máximo. De igual forma te explico, por acá tengo otro ejemplo que es una tendencia bajista, y en las tendencias bajistas lo que nosotros vamos a tomar en consideración serían las zonas de mínimo anterior. Mi zona clave posterior a una ruptura sería el mínimo anterior, y si yo veo que el precio se está acercando nuevamente a esta zona, el precio va a tomar esa zona ahora como resistencia. Aquí la tomó como soporte y acá la va a tomar como resistencia, y por ende nosotros podemos aprovechar este movimiento bajista para tomar operaciones en venta tratando de seguir la tendencia y apoyándonos de una zona de resistencia, ¿ok? Así que este movimiento que tenemos aquí es el retroceso simple. El segundo retroceso es el retroceso complejo, y bueno, tal como su palabra lo indica, es un poco más difícil de entender. Y es que este es un retroceso que tiene múltiples movimientos antes de continuar la tendencia. A lo mejor sea un poco complicado esto que te acabo de comentar, pero quiero que te percates que es bastante fácil. Y esto lo vamos a detectar por las características, porque se componen de varias estructuras. Es decir, ustedes se recuerdan cuando yo les había explicado acerca del retroceso simple, que era un solo movimiento hasta la última zona de máximo, en este ejemplo de tendencia alcista. Bueno, en este caso no sería un solo movimiento, sino que serían movimientos que se van a desglosar, como decir, una tendencia secundaria bajista dentro de la tendencia general alcista. Entonces puede ser que a lo mejor aquí tengamos una especie de canal, tengamos por ejemplo dos movimientos del precio antes de que se acerque a la zona del máximo anterior, o estructuras que sean un poquito más complicadas de entender, pero que nosotros no podemos perder de vista la estructura general, es decir, la tendencia general alcista. Por ende, si yo tengo una tendencia general alcista, tengo el máximo anterior, yo sé que el precio desea llegar a esa zona de máximo anterior, sería su distancia objetivo, por así decirlo. También de que puede durar más tiempo. Evidentemente, como es una estructura un poco más compleja, cada una de las velas tiene un tiempo. Por ejemplo, si nosotros operamos opciones binarias, cada una de las velas es a 1 minuto. En el retroceso simple, yo sé que a lo mejor aquí yo podía tener 5 velas hasta que el precio llegara al máximo, pero acá puede ser que a lo mejor en este movimiento que tengamos aquí
hayan 15 velas. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta, de que puede demorar un poco más en llegar a esa zona de máximo. También de que puede ser más difícil de operar. Es verdad, esto es algo más complicado. Nosotros tenemos que adiestrar el ojo, porque si nosotros solamente nos vamos llevando por la tendencia secundaria bajista, vamos a empezar a tomar operaciones en venta, pero no nos damos cuenta de que el precio llegó a la zona del máximo anterior. O sea, el precio va a continuar subiendo. Y por ejemplo, el precio está en este movimiento alcista y nosotros estamos buscando venta. Por ende, vamos a perder las operaciones. Acá te voy a mostrar un ejemplo, el cual tenemos esta zona de máximo. Es una zona de máximo bastante importante, ya que vemos que aquí el precio la tomó como resistencia. Evidentemente es un máximo, la toma como resistencia, pero posterior a la ruptura vemos de que aquí, por ejemplo, el precio no me hizo el retroceso simple. Esto lo voy a poner aquí amarillo para que sea más entendible. Aquí el precio no me hizo un retroceso simple, es decir, puede ser 1, 2, 3 y 4 velas, por decir un ejemplo, y el precio sigue subiendo, sino que acá es totalmente distinto. En el retroceso complejo podemos ver de que el precio me está haciendo un movimiento hasta acá arriba, me está realizando este movimiento, luego un descanso y me está haciendo un segundo movimiento antes de llegar a la zona del máximo anterior. Una vez que toca la zona del máximo anterior es que efectúa este movimiento alcista, pero a lo que quiero que te concentres es en este movimiento. Mira que no es un retroceso simple, es un retroceso complejo. Por ende, nosotros tenemos que adiestrar el ojo para poder visualizar esto. No detectar de que, por ejemplo, ya aquí la tendencia me está cambiando a una tendencia bajista, pero sí, el precio no me está rompiendo aún la zona del máximo anterior. Ni siquiera me está rompiendo el mínimo anterior. Es decir, el shock no me está haciendo el cambio de estructura o cambio de carácter. Por ende, aquí todavía yo sigo dentro de mi tendencia alcista. Acá de igual forma quiero que visualices, nosotros estamos en este ejemplo en una tendencia bajista. Y mi último mínimo es el mínimo que tenemos por aquí. Por ende, el precio posterior a la ruptura, yo sé que él se va a acercar a la zona del máximo. Ojo, esto no ocurre siempre, pero es algo probable que suceda. Por ende, en el retroceso simple te recuerdas que el movimiento era así de una vez y el precio continuaba su movimiento bajista. Acá no, acá el precio me está realizando estos movimientos que pueden ser un poquito confusos, pero logra llegar a la distancia objetivo del mínimo anterior. Y una vez que llega ahí, el precio mira que efectúa el movimiento hacia abajo. Pero nuevamente quiero que te percates que esto que tenemos aquí es un retroceso complejo. Muchas veces, por ejemplo, aquí esto lo podemos detectar, por ejemplo, en una especie de canal alcista. Yo lo trazo algo así. Y digo, bueno, estoy en un canal alcista. Veo de que esta vela bajista me queda justamente en el soporte. Y aquí yo estoy esperando efectuar compras. Evidentemente, en este ejemplo se gana, claro. Pero lo óptimo es siempre tratar de seguir la tendencia general bajista. Por ende, si yo veo que el precio me queda aquí en la zona del mínimo anterior, que era la distancia objetivo en ese retroceso, yo puedo esperar efectuar operaciones en venta. Pero esto es un retroceso complejo. Y antes de pasar al tercer retroceso, yo deseo que tú le des un like a este video porque yo sé que te está aportando muchísimo valor. De esta forma me motivas a seguir trayendo contenido similar o hasta mejor que te puedan ayudar en tu proceso como trader. Así que dale un like al video. En el tercer retroceso tenemos el retroceso profundo. Este es un retroceso que llega a niveles bajos dentro de la tendencia, generando una corrección fuerte antes de continuar. Ya te voy a explicar esto con ejemplo, pero quiero que veas las características, y es que rompe la última zona clave anterior. Ya sabemos que si vamos en una tendencia alcista, como es en este caso, mi zona clave sería el máximo anterior. Una vez que el precio efectúe la ruptura, yo esperaría que el precio trate de llegar a esa zona del máximo anterior, es decir, la zona clave. Pero acá el precio no va a llegar a la zona clave, sino que lo va a romper y va a efectuar el movimiento alcista, pero sin respetar la zona clave. También de que esto puede hacer dudar sobre la continuación de la tendencia. Evidentemente, si yo veo que el precio aquí me está efectuando el rompimiento de mi zona clave, yo puedo esperar de que aquí los compradores que van en esta tendencia alcista ya no estén tan presentes en esta tendencia. Es decir, si hay un retroceso profundo, significa que hay ahora vendedores que están interesados en llevar el precio un poco más abajo.
Por ende, próximamente puede existir un cambio de estructura a una tendencia bajista. También de que esto indica que hubo un intento de cambio de tendencia. Este movimiento que nosotros vemos aquí del retroceso profundo me está dando la pauta de que probablemente los vendedores están ingresando con mucha más fuerza. A tal punto de que acá los vendedores que estaban atrapados en este movimiento alcista ya no están tan presentes, por ende esos vendedores están interesados en seguir efectuando un movimiento bajista, o sea que próximamente puede haber un cambio de tendencia. Eso es como una alerta, ¿ok? Acá te voy a mostrar un ejemplo en una tendencia alcista acerca de un retroceso profundo. Aquí vemos que vamos en una tendencia alcista, por ende yo voy a trazar mis zonas de máximos, que son las zonas de importancia. Yo tengo esta zona de máximo que está por aquí, esta zona de máximo. Veo que el precio me está realizando la ruptura y fíjate algo que está sucediendo aquí. El precio me está llegando a la zona clave anterior, pero no me la respeta, sino que efectúa un movimiento un poquito más abajo, a tal punto que me rompe la zona clave. Y aquí el precio es que efectúa ese movimiento alcista. Esto es importante que nosotros lo podamos detectar porque, por ejemplo, si tú operas retroceso y ves que el precio ya te hizo un retroceso profundo, es probable que el precio te vaya a hacer nuevamente un retroceso profundo. Por ende, si yo veo que el precio me queda aquí, yo no voy a tomar esa operación en compra porque puede ser que a lo mejor el precio baje un poquito más. Acá lo importante es que nosotros podamos detectar esto y podamos cambiar nuestra perspectiva a operar, por ejemplo, en canales de tendencia. Si yo, por ejemplo, veo que el precio me llega a un soporte de ese canal, ya automáticamente yo puedo tomar operaciones en compra, por decir un ejemplo. Pero sí es importante que nosotros podamos detectar esto porque si el precio me está dando retroceso profundo, es muy probable que el precio en un futuro no me respete los retrocesos. Y esto es algo que tú tienes que visualizar en tus operaciones si tú operas retroceso, del por qué pierdes las operaciones en retroceso. Este puede ser uno de los motivos. Acá en este otro ejemplo nosotros vamos en una tendencia bajista y si vamos en una tendencia bajista vamos a trazar las zonas de mínimos y quiero que te percates que aquí el precio me hizo la ruptura de la zona clave. Pero cuando el precio regresa, mira que efectúa el rompimiento de esa zona clave anterior, que el precio la debió tomar como una resistencia. Mira que aquí el precio la rompe y ahora es que el precio hace el movimiento hacia abajo, pero lo realiza posterior a la ruptura. Y esto es un peligro nosotros poder tomar una operación en un futuro como retroceso. Por ejemplo acá, si yo trazo aquí, fíjate que el precio nuevamente le está costando efectuar los retrocesos en las zonas clave. Es decir, aquí me está haciendo esos retrocesos profundos. Estos movimientos que nosotros tenemos aquí posterior a la ruptura es un retroceso profundo. Por ende, es importante que nosotros podamos detectar esta zona. Y es aquí donde yo les digo, no funciona solamente con yo trazar una zona, esperar que el precio llegue a esa zona y yo tomar una operación en venta, porque tenemos que ver todo el contexto. La estructura del mercado a mí me da la pauta para yo poder tomar una operación en retroceso en una zona clave. Si yo no veo que el precio me respete anteriormente, es poco probable que el precio me vaya a respetar una zona clave. Así que ojito con esta información que te acabo de brindar. El cuarto retroceso que nosotros vamos a tener en un gráfico es el retroceso poco profundo. Este es un retroceso corto o fallido que no alcanza niveles profundos antes de continuar la tendencia. Las características de este retroceso es que ocurre en tendencia fuerte. Ya sabemos que es una tendencia fuerte, es aquella tendencia que tiene mucha cantidad de velas de un solo color. Por ejemplo aquí, si yo veo que tengo muchas velas alcistas y apenas tengo dos velas bajistas, ya yo sé que estoy en una tendencia fuerte. De igual forma, ya yo tengo un video explicándote acerca del tipo de tendencias, ya sea fuerte, débiles o saludables. Te voy a dejar ese video por aquí, pero quiero que te fijes que otra de las características sería que tiene poca oferta o demanda en contra de la tendencia. Esto significa de que si el precio, por ejemplo, aquí me está haciendo una sola vela bajista, pero me hace 5 velas alcistas y acá me hace una vela bajista, esto que tenemos acá es el movimiento de oferta. Por ende, este movimiento es de vendedores que no están pudiendo dominar en esa tendencia. Hay muchos compradores que están efectuando ese movimiento hacia arriba. Por ende, si yo tengo mi zona clave que está aquí, el precio es poco probable que llegue hasta esa zona clave. Es muy probable que el precio haga un corto movimiento de retroceso a tal punto que no me alcance el último nivel. Y por ende, ya aquí debemos estar anuentes que no van a existir los retrocesos a zonas claves. Y para eso te voy a explicar este ejemplo que tenemos aquí en una tendencia alcista.
vemos de que la zona clave que yo tengo serían los máximos en las tendencias alcistas, o sea, si yo trazo mis zonas de máximo serían algo así, y vemos de que aquí el precio me hace la ruptura, pero posterior a la ruptura mira que el precio no puede ni siquiera alcanzar la última zona de máximo, efectúa el movimiento fuerte hacia arriba y acá el precio mira efectúa nuevamente un movimiento hacia arriba sin poder llegar a la última zona de máximo, y esto es porque nosotros estamos en la presencia de una tendencia alcista. Además de eso, si tú comparas la cantidad de velas alcistas en comparación con las velas bajistas, mira que son poquitas las velas bajistas, o sea, eso me está dando información de que estoy en una tendencia fuerte. Y te voy a dar un tip en este tipo de situaciones. Si yo veo que estoy en una tendencia alcista fuerte y por ejemplo yo trazo una zona de máximo por aquí y veo que el precio está acercándose a esa zona de máximo con mucha fuerza a tal punto que llega ahí, es probable que el precio rompa esa zona de máximo. Y digo que es probable porque si el precio viene en una tendencia alcista y ahora está en un movimiento fuerte bajista, este movimiento fuerte bajista es de tener mucho cuidado. Y esto sucede mucho en la estrategia PCR. Me recuerdo que me pasaba muchísimo porque habían veces que el precio llegaba aquí, yo lo tomaba como retroceso y el precio continuaba ese movimiento bajista. Y es precisamente porque ya la estructura está cambiando. Y por ende, como la estructura está cambiando, ya los compradores no están interesados. Ya en este movimiento los compradores hicieron mucho dinero. Por ende, ya ahora a los vendedores les toca hacer dinero y por ende van a romper esas zonas claves que ha tenido esa tendencia alcista. Acá vemos otro ejemplo y es una tendencia bajista. En este caso, en las tendencias bajistas, recuerden que nosotros vamos a trazar las zonas de mínimo. Aquí yo tengo una zona de mínimo, tengo una ruptura y miren que el precio ni siquiera en este retroceso puede alcanzar esta zona de mínimo. Automáticamente el precio continúa su tendencia bajista. Esto significa de que aquí los compradores están haciendo muy poco dinero. Si acaso me están haciendo una, máximo dos velas, pero esto, si yo lo visualizo, hay muchos vendedores, por ende no va a regresar a esa zona de mínimo anterior. Y el quinto retroceso, y es el que más me gusta utilizar porque veo que el mercado lo realiza de forma muy continua, es el retroceso chartista. Este tipo de retroceso es un retroceso que forma figuras chartistas dentro de la corrección, es decir, en el pullback, antes de continuar la tendencia general. Las características que suelen mostrar este tipo de retroceso es que forman figuras chartistas en el retroceso. También se identifica mejor con herramientas de análisis chartista. Esto puede ser soporte o resistencia dinámico, o también podemos utilizar las distancias objetivos. También indica de que el mercado está acumulando antes de continuar el movimiento. Esto significa que, por ejemplo, yo aquí voy en una tendencia alcista y veo de que en mi tendencia alcista yo voy a trazar mis máximos, que es donde yo tengo la zona clave. Por ende, una vez que el precio hace la ruptura, él va a regresar o desea regresar a esa zona clave. Y por ejemplo, aquí yo tengo mucha fuerza bajista. Yo detecto que hay mucha fuerza bajista. Por ende, aquí el precio me hace, no sé, el movimiento alcista. Yo no la tomo porque como vi mucha fuerza bajista en este movimiento de retroceso, no lo voy a tomar. Pero veo que el precio regresa nuevamente y aquí me está formando un doble suelo. Y supongamos mejor si el doble suelo aquí en este segundo suelo me da un patrón de estrella de la mañana, una envolvente alcista. Esto me da información de yo poder tomar una operación en compra, porque mira que aquí no solamente estás tomando la información de la estructura, es decir, la información del retroceso a la zona clave, sino que tiene figuras chartistas a favor de la tendencia alcista y tienes patrón de vela a favor de la tendencia alcista. Eso significa que hay altas probabilidades de que el precio continúe ese movimiento alcista. Por ende, esta figura chartista que se formó aquí en ese retroceso es un retroceso chartista. Acá te voy a mostrar un ejemplo. Bueno, son dos operaciones en esta tendencia alcista, dos informaciones valiosas. Por ejemplo, aquí yo tengo este máximo que está por acá. Y mira que el precio, una vez que efectúa la ruptura de este máximo, crea una especie de triángulo simétrico. Ya yo tengo una explicación hablando acerca de las figuras chartistas y esa información yo de igual forma te la voy a dejar en la descripción porque es una lista de reproducción donde yo te comento las figuras chartistas, y creo que esto es algo que hacen la mayoría de traders. Te comentan la información básica como tal y no cómo tú la puedes complementar con el gráfico. Y bueno, en este caso de los 5 tipos de retroceso, yo te estoy dando este quinto tipo de retroceso chartista
al cual nosotros podemos utilizar para efectuar operaciones. Y como ya sabemos, si yo tengo un triángulo simétrico, a medida que se vaya acercando al vértice es probable que exista un movimiento explosivo hacia algún lado. En este caso, probablemente el movimiento sea a favor de la tendencia. Como ya yo tengo un retroceso a una zona anterior, que es una zona importante, tengo la estructura alcista, tengo la figura chartista y tengo el triángulo simétrico, veo que el precio me efectúa este movimiento alcista, yo puedo efectuar operaciones en compra. Más adelante quiero que te percates que acá nosotros también tenemos una zona de mucha importancia, al cual el precio aquí la toma como resistencia, o sea, es un máximo de importancia. Y acá miren que el precio me está haciendo un movimiento de retroceso simple en este movimiento que tenemos acá, pero como yo veo que tengo mucha fuerza en este retroceso simple, a lo mejor yo tenga como esa duda de tomar la operación justamente aquí. Bueno, no pasa nada. Acá vemos que el precio me efectúa un movimiento, incluso miren que me da una envolvente bajista. O sea, este movimiento que teníamos anteriormente era un movimiento fuerte. Pero acá se me está dando un patrón de estrella de la mañana. Y no solamente eso, voy a eliminar todo esto. Tenemos la zona de resistencia, ¿se recuerdan? Yo tengo un doble suelo, tengo una estrella de la mañana que se me está dando a favor de la estructura, a favor de mi tendencia general alcista. Por ende, aquí yo puedo tomar una operación en compra tratando de que el precio continúe ese movimiento alcista. Esto es un retroceso chartista, igualmente este que teníamos por acá. O sea, es información valiosa que nosotros podemos utilizar para tomar operaciones a favor de la tendencia. Y en este último ejemplo yo tengo una tendencia bajista, tengo esta zona de mínimo que tenemos por acá. Por ende, si voy en una tendencia bajista, recuerden que las zonas de mínimo sería mi zona clave, el cual el precio una vez que haga el retroceso, yo puedo tomarlo como una resistencia. Y bueno, fíjate que aquí me da esta vela perfecto, no hay ningún problema, pude haber aprovechado este movimiento bajista. Pero acá mira que tenemos un posible doble techo. Por ende, en ese doble techo que se está formando acá, nosotros podemos aprovechar en tomar operaciones en venta, tratando de seguir la estructura del mercado. Así que traders, te he comentado los 5 tipos de retrocesos que nosotros podemos utilizar con acción del precio y con la estructura del mercado. Si este video te ha gustado, recuerda darle un like porque yo sé que te he brindado información muy valiosa en la cual nosotros podemos utilizar. De igual forma puedes hacerle backtesting porque nosotros podemos utilizar estos 5 tipos de retrocesos para efectuar operaciones. No siempre el precio te va a mostrar retroceso simple, que es el retroceso que a todo el mundo le gusta ver. Cuando los traders no ven este tipo de retroceso, por ejemplo, ven retrocesos algo así complejos, dicen, no, el gráfico está bastante sucio, pero tienes que entender que tú también puedes aprovechar este tipo de gráfico. Al menos en mi caso me ha tocado aprender a la fuerza porque en mi forma de análisis o en mi forma como yo efectúo las operaciones, yo solamente opero con un solo par de divisas o con un solo activo. Entonces estos movimientos yo lo he visto una y otra vez. Es muy distinto que, por ejemplo, tú tengas 5 pares de divisas abiertos y traces la zona del máximo. Y, por ejemplo, si el precio me llega a esa zona del máximo, yo pongo aquí una alarma para que me informe. Y ya, una vez que llegue ahí, yo tomo la operación. Pero supongamos, yo no puedo ver si, por ejemplo, yo iba en una tendencia que ya el precio está rompiendo y desea efectuar un retroceso complejo. Y por ejemplo acá ya me hizo un retroceso complejo, y yo no estoy tomando en consideración esa información, solamente puse la alarma aquí y voy a tomar operaciones en compra. Entonces este tipo de retroceso es para que tú lo puedas identificar al momento que tú ingresas en un gráfico y no pierdas en estos tipos de retrocesos. Así que yo espero que este video te haya gustado. Recuerda seguirme en Instagram @historiadeuntraderfx, donde estoy subiendo contenido de valor, y únete al grupo de Telegram, te voy a dejar el enlace en la descripción. Por último, déjame en los comentarios cuál de estos 5 tipos de retroceso es el que tú sueles utilizar y el que más te gusta y el que deseas aprender, para yo también hacer un video de cómo nosotros podemos operar en este tipo de retroceso. Nos vemos en un siguiente video, traders.